Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia del Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. Bueno, hoy vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Entonces, acá hay una primer pregunta que yo quiero que ustedes, amigos, que están allá al otro lado de la cámara, y las personas que están aquí se empiecen a hacer aquí. O sea, si usted es salvo por gracia, si usted tiene segura la salvación, y si la Escritura dice en algunos pasajes que Dios lo escogió desde antes del vientre de su madre, ¿cierto? ¿Por qué aquí en este texto dice que Dios retarda la promesa, que Dios espera un tiempo para que las personas se arrepientan, ¿cierto? Siendo esto el vínculo único para decir que las personas tienen la decisión de arrepentirse. O sea, que no es Dios el que los llama, sino que la persona tiene la opción o puede arrepentirse. Entonces, ahí es donde yo quiero que usted de pronto se haga la pregunta del día de hoy, y esta pregunta la voy a responder a medida que vayamos avanzando. ¿Listo? Entonces, aquí en este texto lo que encontramos es algo esperanzador, ¿no? ¿La esperanza cuál es? De que Dios retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa que retarda a Dios? La segunda venida, ¿cierto? En donde Él vendrá y dice que las obras y todo en la tierra que tiene corrupción será ¿qué? Quemado. Entonces, la esperanza de nosotros no se basa en otra cosa, sino en la esperanza de esperar nuevamente al Mesías, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Qué curioso que esta semana estuve mirando algunos documentales, y en esos documentales, por ejemplo, miraba un youtuber en donde él decía que hay una ciudad, unas grandes ciudades, por ejemplo, en la India, en donde toda la vida las personas se la pasan trabajando para pagar una tumba lujosa en un lugar exclusivo. Entonces hay una creencia en la India en donde ellos pagan, trabajan toda la vida para que al finalizar su vida ellos puedan tener un lugar de renombre, y de hecho se establecen con placas, y ya antes de que la persona muere, que toda la familia muera, ya le tienen el lugar apartado. Pero eso vale mucho dinero. Entonces, esto no es algo nuevo, esto no es algo de ayer, de antier, es algo que obviamente viene pasando que desde el antiguo Egipto, ¿no? Ustedes saben que las pirámides de Egipto eran tumbas, ¿no? Entonces, como eran tumbas, obviamente la elaboración de una pirámide, la elaboración de una tumba, de un mausoleo, era muy costoso. De hecho, en Estados Unidos, si usted sabe bien, en Estados Unidos hay grandes lugares en donde esos lugares se dedican únicamente a guardar esos lugares, sobre todo en la parte de Manhattan, para que las personas más adineradas puedan morir allí. Entonces, la muerte es algo importante para muchas personas. ¿Por qué? Porque no le pueden dar solución o no le dan una respuesta. Entonces, si usted no sabe para dónde va, si usted no sabe para dónde va su alma, pues obviamente usted va a querer aferrarse hacia la tierra. Entonces, de hecho, grandes religiones como el budismo, el catolicismo, el islam y otras religiones abrazan las obras, ¿sí? Y esas obras son las que para ellos les va a ayudar a trascender, a tener una vida mejor, un lugar apartado en donde, en un lugar de trascendencia, ¿no? Entonces, el llegar a una iglesia cristiana se convierte fundamental para entender algo único que usted debe tener seguro en su vida, y es la salvación. O sea, si usted, por ejemplo, hasta el día de hoy no sabe si es salvo o no es salvo, si se va a condenar o no se va a condenar, si usted no tiene seguridad acerca de lo que Cristo vino a hacer con usted, usted tiene un problema. El ser de pronto recién llegado al Evangelio, dijo el apóstol Pablo que algunos necesitan beber la leche espiritual, o sea, como el bebé necesita leer y tener un fundamento, una base al inicio de su vida de creencia. Y esa leche espiritual, de ahí en adelante, va a forjar el camino de esa persona. O sea, la leche espiritual es fundamental. ¿Por qué? Porque si usted tomó bien la leche espiritual desde pequeño, de ahí en adelante ya la comida sólida le va a fortalecer. Hay algo que le pasa a los bebés cuando no toman leche materna. Algunos crecen mal, con bajas defensas, algunos
tienen problemas en desarrollar de pronto el intelecto, muchas cosas, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, de una manera muy ingeniosa, utiliza este texto y utiliza el texto, porque de hecho está en Romanos, en donde él dice, ustedes deben tener leche materna. O sea, la leche materna es la primer leche, la más importante, y después van a poder comer comida sólida. Y esa comida sólida es la que va de ahí en adelante fortalecer su vida de creencia, porque son las bases. Son las bases. O sea, si usted no tiene bases sólidas, a usted este cuento del evangelio le va a parecer mamerto, aburrido, no le quiere prestar atención. ¿Por qué? Porque obviamente, sin faltarle el respeto al evangelio, hay personas que están en la iglesia por estar. Llegaron porque sí. Llegaron por su mujer, llegaron por su esposo, llegaron por negocios, llegaron por una quiebra económica, llegaron por diversas cosas. ¿Sí? Pero esas personas, si no tienen un buen pastor, ese pastor no les da la leche espiritual, las bases, y si esa persona no desea, ¿no? Porque no solamente es el pastor, sino también que la persona desee tomar la leche, entonces, ¿qué va a suceder? Va a empezar a comer comida sólida, se puede atorar, ¿sí? Su sistema digestivo no está aún preparado. Imagínense darle a un bebé de unos días, empezarle a dar comida sólida. Se muere. Entonces, es fundamental que ustedes empiecen a mirar el evangelio con los ojos correctos. La muerte, saber para dónde nosotros nos vamos es importante. Por eso, la salvación es el único requisito fundamental y es algo que a nosotros nos debe interesar en la iglesia de hoy. O sea, si usted está buscando otra cosa en la iglesia que no sea su salvación, la salvación de su alma, en usted no hay fe, no ha nacido Jesús. Entonces, usted puede ser simpatizante del evangelio. ¿Qué es ser simpatizante? Me gusta el tema del cristianismo, me gusta la música, me gustan las oraciones, me gustan los ritos, me gustan determinados sacramentos, me gusta esto, me gusta aquello, pero hay cosas que yo me mantengo a raya, no entiendo. Entonces, hoy le vengo a explicar algo para que se rasque la cabeza, o sea, algo que de verdad usted debe tener en claro en su vida, pero que por durante muchísimos años, siglos de hecho, la iglesia ha estado dividida por este tema y es la elección, en donde Dios elige a unos y a otros no. La predestinación, en donde Dios predestina a algunos para que sean salvos y a otros no. Entonces usted dice, bueno, ¿usted no lo había explicado en cierta ocasión? Sí. Quiero profundizar en esto porque veo que es un problema en la iglesia de hoy. ¿Sí? Y es un problema, ¿por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ir al texto en Mateo capítulo 13. Y allí en Mateo capítulo 13 vamos a mirar un contexto. ¿Sí? Entonces, es importante que usted vea los contextos en la Biblia, porque si usted no ve los contextos en la Biblia, lo que va a pasar es que usted va a sacar versículos, va a sacar perícopas y va a sacar cosas fuera del contexto bíblico, ¿sí? Y el Señor Jesús iba predicando y le iba hablando a un determinado grupo de personas, ¿sí? Entonces vamos a hablar primero del público. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes era el público que él tenía al frente? ¿Sí? ¿Qué público ustedes creen que él tenía? Él tenía pescadores, jornaleros, gente esclavizada. De hecho, yo imagino que uno que otro guardia romano que estaban vigilando por la zona. Yo imagino que tenía las prostitutas, las rameras, tenía los cobradores de impuestos, tenía... Sí, ese era el público. También estaba el público de los escribas y fariseos. ¿Sí? Entonces, cuando usted mira Mateo capítulo 13, para que ustedes tengan una lección acerca de cómo leer la escritura, usted mira que primero inicia él con la parábola del sembrador. Entonces, ahí la parábola es que el sembrador salió a sembrar. Entonces, una semilla cayó en una parte, cayó en otra semilla, cayó en otra parte, cayó en otra parte y cayó en otra parte, ¿no? Ustedes conocen que una cayó entre espinos, otro cayó entre piedras, otro cayó en terreno fértil, ¿cierto? Y después de eso, empieza a decirles a ellos el propósito de por qué les voy a empezar o por qué les voy a hablar a ustedes en parábolas. Y la semana pasada estuve hablando un poquito de por qué les hablaba en parábolas, ¿cierto? Para que ellos viendo, escuchando, ¿qué? No crean, porque él aún no había muerto. Después de que él muere, el Espíritu de Dios viene y le da a conocer al ser humano el verdadero evangelio. O sea, por ejemplo, después de que el Señor muere, resucita, viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Y ellos empezaron a entender el evangelio hasta ese momento. No sabían. Entonces, él vino y se le mostró a sus discípulos, a nadie más, y a algunas mujeres. ¿Sí o no? Pero lo que vino a hacer
el Espíritu Santo fue a coger a ese pequeño remanente que le quedó a él de todas esas giras que él hizo por Galilea, Capernaum, por todos esos lugares, y solamente ese pequeño puñado, solamente en ese pequeño puñado, el Señor derramó su Espíritu. Obviamente, en la numerología hebrea, el 120 tiene un significado, ¿no? Pero en realidad yo quiero que usted vea lo siguiente. Después de esto, en el contexto, en el versículo 18, Jesús explica la palabra del sembrador, o sea, él iba y jalaba a sus discípulos y a las personas y les trataba de explicar a algunas personas, ¿cierto? Después sigue la parábola del trigo y la cizaña, que es de la que quiero hablarles el día de hoy. Después el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, tesoro. Entonces empieza a hablar de esto. Cuando usted mira también, después de la parábola en Marcos capítulo 4, usted mira que hay otro contexto. Obviamente no es que sea un contexto diferente, sino que allí es nombrada la parábola que tocamos la semana pasada, ¿sí? Y esta parábola, vamos a Marcos capítulo 4, para que ustedes puedan ver en sus Biblias. Está la parábola de la semilla de mostaza en el versículo 30, ¿cierto? Entonces, cuando usted mira en el capítulo 4, la parábola del sembrador, nada oculto que no haya ser manifiesto, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza, y después aparece el Señor Jesús calmando la tempestad, ¿sí? Entonces, aquí en Mateo toca el trigo y la cizaña, en Marcos toca la semilla de mostaza, ¿sí? Entonces, cuando en el capítulo, Marcos capítulo 4, versículo 30, ¿sí? Entonces, son parábolas diferentes, pero es para el mismo público. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, y que no solamente eso, sino que eran judíos, reunidos de varios lugares, que muchas veces estos judíos estaban tratando de buscar identidad, conocían del Dios de Israel, ¿cierto? Entonces, al hablarles de esta parábola, yo sé que todos la conocen, ¿sí? Entonces, en donde dice que el sembrador sembró la buena semilla, pero vino el enemigo en la noche, que ¿quién es? Satanás, y plantó la cizaña. Y en la mañana, que la mañana quiere decir cuando todo mejoró, cuando todo creció, vinieron los segadores. Y los segadores, ¿qué hicieron? Le dijeron al Señor, mire, el enemigo vino y nos sembró juntamente con el trigo la cizaña. El Señor les dijo lo siguiente: no vayan a cortar el trigo juntamente con la cizaña. ¿Por qué? Porque si usted corta el trigo, si usted corta la cizaña, va a cortar juntamente el trigo. Va a dañar el trigo porque el trigo es delicado. Entonces, mire la figura que Dios le coloca a usted para hablarle a usted de usted mismo. Una figura de algo tan delicado, tan frágil como es el trigo. ¿Sí? Una cosa curiosa, que de hecho yo tengo 2 predicaciones del trigo y la cizaña aquí en el canal, que para que por favor la vea, porque en realidad no voy a profundizar en esta parábola. Una de las cosas fundamentales que usted debe tener entre el trigo y la cizaña es que el trigo se parece mucho a la cizaña. Tienen el mismo aspecto, se parecen, son prácticamente idénticos. Solamente que cuando usted le hace así al trigo, en el trigo hay fruto. Pero cuando usted le hace así a la cebada, a la cizaña, allá no hay fruto. Entonces, la cizaña no tiene fruto y el trigo sí. Entonces, es una comparación. Entonces, él dice, en los últimos tiempos enviaré a mis segadores y apartarán a un lado el trigo y al otro lado la cizaña. Hay otra parábola, que es la parábola de las ovejas y las cabras, ¿no? En donde él dice que él va a venir y va a apartar las ovejas de las cabras. Obviamente esta tiene otro contexto, pero me sirve a mí en este momento para darles a entender a ustedes algo fundamental. La elección. Dios elige. O sea que sin importar que al lado suyo haya cizaña, Dios le permite crecer juntamente con la cizaña. Y esa cizaña va a ayudarlo a usted a crecer y no va a estorbar su crecimiento, porque Dios permitió que el enemigo viniera. No es, la cizaña es diferente a los espinos. ¿Qué pasa con los espinos? Crecen y ahogan. No, la única diferencia entre esta parábola y esa es que el trigo y la cizaña sí pueden crecer juntos. La diferencia es el fruto. Pero dice que en los postreros tiempos vendrá a separar el trigo y la cizaña. Y la cizaña va a ser echada al fuego, y el trigo, pues obviamente, es el fruto que él sembró. ¿Sí o no?
Entonces, quiero que presten mucha atención a lo que yo les voy a contar. Y les quise mostrar este contexto porque esta semana, de hecho, como he estado algo libres de salud, eh, quise tocar este tema viendo algunos predicadores que son doctores, maestros y que son reconocidos. Unos van por el arminianismo, por Jacobo Arminio, y otros van por Juan Calvino. Ya les voy a explicar quiénes son estos dos personajes. Entonces, unos dicen que la salvación uno se la gana, los arminianos. Los calvinistas dicen que Dios es soberano y escoge a un grupo y a ese grupo lo salva. La pregunta del millón, ¿quién tiene la razón? Los arminianos regularmente son los pentecostales y algunas iglesias carismáticas y algunas iglesias que establecen el evangelio por las obras. Y algunos calvinistas son bautistas, presbiterianos, son de otras denominaciones que no dan con eso. ¿En dónde queda la iglesia católica acá? Porque se cuentan católicos y cristianos con el mismo público, ¿no? Porque todos adoran a Jesús. Los católicos quedan aquí en el limbo. ¿Por qué quedan aquí en el limbo? Porque los católicos abrazan el budismo y el judaísmo. Abrazan las obras. Abrazan otro tipo de culturas, de costumbres. Por ejemplo, el rosario viene del budismo. ¿Sí? Las pepitas. Usted mira que, y esto no es algo que yo me inventé. Las imágenes que se tienen en la actualidad de la Virgen María, de Santa Marta, todas estas imágenes son de la diosa Cera y de la diosa Isis y de otras diosas que lo que trató de hacer la Iglesia Universal después del decreto de Constantino fue obligar a que todas las personas creían en el mismo Dios. Esto obligándolos a ellos a decir, bueno, vamos a adaptar personalidades para que ustedes acepten esas personalidades dentro de su creencia. Y los vamos a dejar para no tener más guerra porque algo por lo que se tenía guerra antiguamente, porque era por religión. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Católica es un movimiento más político que verdaderamente eclesial. A pesar de que por todo el mundo están regados, a pesar de que las grandes construcciones les pertenecen a ellos. ¿Sí? Tienen mucha teología. Son buenos en teología, en muchas cosas. El problema es que ellos ya tienen unos dogmas, unas doctrinas, unos cánones, tienen unas cosas que ellos ya no pueden desarmar. ¿Por qué? Porque se les cae el negocio. O sea, si, por ejemplo, ellos dicen, por ejemplo, si ellos desbaratan lo que nació como por ejemplo, el purgatorio, en donde para liberar el alma de su abuelita para que no esté atormentada en el infierno, usted tiene que dar unas monedas, pues eso representa ¿qué? Una pérdida monetaria. Entonces, volviendo a lo que nos compete acá, es entender lo siguiente. Algunos pentecostales dicen que los calvinistas, yo de hecho me voy más por la línea calvinista, no estoy de acuerdo en algunas cosas del calvinismo, lo tengo que contar, sobre todo del calvinismo histórico, o sea, del primer calvinismo. Pero ¿quién era Calvino? Simplemente en un momento que el hombre cogió y en aquel entonces el pensamiento era algo muy valorado. Entonces el hombre era un estudioso de la Biblia. Lo que puso Juan Calvino no es una cosa que no esté en la Biblia. ¿Sí? O sea, lo que pone Juan Calvino está en la Biblia. Entonces, por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 9. Vamos al verso 10. Y no solo esto, sino también como Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Conforme a qué? A la elección. Permaneciese, no por las obras. Quiero que se guarde esa palabra, propósito y elección. No por las obras, sino por el que Él llama. ¿Quién llama? Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, acá hay una clara decisión de Dios. Entonces, amó a uno y al otro lo aborreció. Entonces, claro, cuando usted ya mira esto, usted dice, pero ¿cómo así? O sea, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta inteligente. ¿Y si Dios no decide elegir a mi mamá? Ni a mi hermano. Aquí al hermano no le eligió. Y entonces la salvación de mi familia, ¿qué? La salvación de este pariente, de un amigo, ¿sí? O sea, Dios elige. ¿Pero por qué elige? ¿Sí? Entonces muchos van a decir, no, pues es que Saúl hizo lo malo y Jacob hacía lo bueno. No.
El juicioso era Esaú, el tramposo era Jacob. Entonces dice, o sea que me tengo que portar mal para que Dios me elija. No, es que en esto usted tiene que tener mucho cuidado, porque Dios elige y esto es algo de tenerle terror a Dios. ¿Por qué? Porque obviamente usted dice, o sea que Dios elige a unos y a otros no. Y el criterio de la elección, y si Dios elige al malo, entonces ahí es donde está la cuestión. Después explico muy bien, la pregunta sí está muy bien establecida. El libre albedrío, ¿qué viene a hacer ahí? Pues Dios es soberano. Entonces, antes del nacimiento, Él decidió que uno le sirviera y que el otro. ¿Por qué Dios establece eso así? Por el propósito. Por el propósito. ¿Qué tenía Esaú que no tenía Jacob? Esaú era un hombre fuerte, capaz, tenía todo para ser una gran nación, pero a Dios no le agrada eso. Dios escogió el que se la pasaba mamando gallo en la casa. Qué pena la expresión, pero es así. A Dios escogió el que no hacía nada. Y de él hizo una gran nación, porque él, ¿qué hace? Él saca de la nada para hacer algo maravilloso. Dios siempre actúa de esa manera. Entonces, obviamente en la elección, usted dice, o sea, que Dios elige porque uno sea malo. No, Dios elige a la persona cuando fracasa. Usted dice, pero no es desde el vientre de mi madre. No me haga, no me echo a entender. Dios en su previo conocimiento, en su omnisciencia, sabe quién verdaderamente es su hijo y quién no, porque Dios conoce el corazón. Uno de los textos en donde se apoyan mucho los arminianos es en la elección de David. Entonces, ahí hay otra pregunta. Están los hermanos de David, ¿cierto? Isaí no quería mostrar al más feo de la familia, al más enano, al menos guerrero. Entonces, lo manda por allá a pastorear las ovejas y no lo quería mostrar porque para él era una deshonra. Pero Dios le dice, yo no miro otra cosa sino el corazón. Entonces, usted dice, o sea que es por el buen corazón de David, por la disposición. ¿Será que David era dispuesto? No, David era un fracasado. Aún así, el arminianismo ahí está mal, porque no fue porque el rey David fuera bueno, sino porque era un fracasado. ¿Sí me explico? Jacob, porque era un engañador. Entonces, de esta manera Dios elige. ¿Por qué lo elige así? Ni me lo pregunte. Algo que dijo, algo muy inteligente que dijo el pastor John MacArthur, que lo estaba escuchando ayer, es, yo no alcanzo a entender ni a comprender la mente de Dios. Mi mente está limitada. Su mente está limitada. Fabián, y respóndeme la pregunta. Mi vecino se salva, mi mamá, mi papá. No lo sabemos. Me gustaría saberlo. Lo único es que hay promesas en la escritura. Cree tú y tú y tu casa serán salvos. ¿Sí? En oración nosotros debemos pedir por la conversión. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo con el calvinismo antiguo, porque ahorita el neocalvinismo se ha puesto las pilas a predicar, porque el neocalvinismo antiguo decía, porque Dios añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Entonces, no predicaban solamente en la iglesia. Usted mira esas iglesias antiguas alemanas que no hacían campañas evangelísticas ni nada, sino simplemente usted llegaba allá. Pero no estaba la predicación del evangelio. El neocalvinismo se ha puesto las pilas. Y algo que yo le peleé a algunos bautistas hace poco era eso. Bueno, bacano, tenemos la salvación. ¿Y qué? ¿Y las demás personas qué? ¿Por qué me preocupa la predicación? ¿Y para qué sirve la predicación si Dios ya eligió a unos sí y a otros no? ¿Mm? Porque la predicación es el método para que esas personas vengan a Él. Entonces les voy a dar un ejemplo de soberanía. El ejemplo más claro está en la misma Biblia, en donde el Señor dice que el padre de familia hizo un gran banquete. Celebró unas bodas, hizo un gran banquete.
Invitó a unos, le dijo, invitó a unos, invitó a otros, envió a sus siervos, vengan, va a haber un gran banquete. El primero le dijo, no, es que me compré unas yuntas de bueyes y no puedo ir porque estoy ocupado con ellos. El otro le dijo, no, es que yo me casé y estoy ocupado con mi mujer. ¿Sí? Todos le pusieron excusa. Todos le pusieron excusa. Entonces Dios en su previo conocimiento ya conoce quién va a estar dispuesto. Y ahí viene quiénes estaban dispuestos. Cuando llegaron los siervos llegaron y le dijeron al rey, Señor, fuimos y ellos nos pusieron esta excusa, esto y esto. Dice que el rey o el padre de familia airado los mandó a todos ellos y dijeron, vaya y me trae a todo habitante de calle que usted vea. Vaya, me trae a toda aquella persona y fuércelos a entrar. Entonces, Dios soberanamente, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, Dios ha decretado esto desde antes de la fundación del mundo y Dios conociendo cómo era el corazón cochino pervertido de los que iban a sacar excusas, porque para no seguir a Dios, para no leer la Biblia, para no orar, siempre hay una excusa. Mis bueyes, mi esposa, mi trabajo, siempre va a haber una excusa, siempre va a haber algo. Entonces, preocúpese en donde usted le esté poniendo esas excusas al Señor, porque posiblemente usted pertenezca al primer grupo. ¿Sí? Usted dice, pero si Dios ya me eligió o no me eligió, eso, ¿de qué me sirve a mí? ¿Sí? O sea, yo quiero que usted preste atención. Usted dice, pero si Dios no me eligió, entonces yo para qué sigo esta vaina. ¿Sí o no? O sea, si Dios no me eligió, ¿para qué sigo esto? Mira, amigo, nadie sabe. Solamente Dios en su sabiduría lo sabe. Lo importante es que usted está recibiendo la invitación. Eso es lo más importante. ¿La invitación a qué? A su banquete, en donde el becerro gordo es Jesucristo, en donde el gran banquete es el Rey de Reyes y Señor de Señores, en donde Él va a regir nuestras vidas. Usted dice, pero ¿por qué nos trae este tema si parece que no es tan importante? Sí es importante. Y le voy a decir por qué. Porque digamos que Dios escoge a unos y a otros no. Entonces usted va a decir, es que Dios es un Dios arbitrario, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no, la Biblia dice que Él no hace excepción de personas, ¿cierto? Entonces, usted me está pintando un Dios arbitrario. ¿Y arbitrario por qué? Si Él le hizo la invitación a todas las personas. Ahora, presten atención a esto. Arbitrario porque si el ser humano decidió desviarse del camino. O sea, si usted se con Dios no resulta siendo arbitrario. Le voy a decir una cosa, hay algo que se llama gracia, y es que por la gracia nosotros somos salvos. Pero también hay algo que llama justicia. Entonces, el que no recibe la gracia, recibe la justicia. O sea, aún así Dios limpia sus manos completamente de hacer cualquier arbitrariedad, porque Él va a decretar justicia. Justicia. Entonces, en Dios no hay arbitrariedad, lo que hay es gracia y justicia. O sea, Dios no está tomando un juicio predeterminado con determinada persona porque sí, no, Dios lo hace con justicia. El que no actúa justamente, ¿quién es? Diga conmigo, yo. Entonces, obviamente, si usted puede escuchar este mensaje, usted se va a hacer varias preguntas. Y esas preguntas posiblemente lo llevan a usted a una condenación, a autocondenarse. ¿Sí? Porque obviamente nosotros somos como aquellos que compramos los bueyes y nos mandan nos invitan al banquete y estamos preocupados por los bueyes. ¿Sí o no? Ese es el problema. El problema como tal es que nos aferramos a lo que está aquí y no consideramos que la gracia, la justicia de Dios se nos es impartida y que hay un rey mirándonos a nosotros fijamente y que ese rey espera una respuesta de nosotros. Usted dice, pero si elige a unos sí, a otros no. Mire, yo no me voy a centrar en si en mi vida de creencia esto no es importante, si Dios me eligió o no. Me voy a centrar en fortalecer mi vínculo con Él para poder entender el Evangelio. O sea, me voy a fortalecer en eso. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio puedo encontrar yo la sabiduría y el conocimiento que Dios espera plasmar en mi vida. Vamos a Primera de Pedro, para que no se me duerman. Capítulo 2. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser
rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, ¿somos elegidos para qué? Para andar en la obediencia, en la santificación del Espíritu. ¿Y cuál es la santificación espiritual? La santificación espiritual se lleva a cabo a través de qué? De mi conversión, de mi vida de creencia, de mi evolución en la palabra, de que ya no voy a comer más, no voy a beber leche, porque hay algunos que se quedan bebiendo leche toda la vida, sino ahora me voy a centrar también en la comida sólida. ¿Mm? Entonces, claro, algunas personas, si no le digo que en la mayor cantidad de cristianos en la actualidad les gusta el mensaje chévere, cool, que me haga sentir bien, bacano, o sea, en donde yo me sienta bien, en donde yo salga, hasta yo llore en el púlpito, siento un calorcito en el estómago, y entonces en la alabanza no me ministró la alabanza, y si no me ministraron las de panderos, no me ministró esto, me ministró aquello, ¿sí? Solo emociones, solo emociones. Pero la emoción es simplemente algo pasajero. Usted sale del culto y se olvidó completamente de la predicación de la palabra. ¿No les pasa eso? ¿No les pasa que usted sale del público? Yo recuerdo, mire, eso me pasa a mí, no solamente porque yo tenga memoria auditiva, sino porque yo me concentro en la palabra, me gusta la palabra. Yo recuerdo predicaciones viejísimas, de hecho hasta de los herejes. Le hago yo a usted la pregunta, ¿usted sale de aquí y se acuerda del mensaje? ¿Usted sale de esas predicaciones simples y se acuerda del mensaje? Yo me sentiría muy afortunado donde usted se acordara de algo de lo que expliqué. ¿Cuál es el problema? Su naturaleza caída. La naturaleza caída dice que el espíritu y la carne se chocan, ¿sí? El espíritu y la carne no están de acuerdo, el espíritu y la carne pelean. El problema es a quién usted deja gobernar. Ese es el problema. Entonces, Fabián, pero si Dios me escogió, yo no tengo que hacer nada porque Dios ya me escogió, ¿no? Ese es otro episodio, esa es otra de las grandes mentiras que Satanás le mete en la cabeza a los pentecostales para criticar a los calvinistas. Entonces, no, pero es que usted está yendo a una iglesia calvinista y entonces los calvinistas, salvo siempre salvo, y entonces el 666 en la frente y papito y todo ese tipo de bobadas. Y no, eso no es así. Nosotros no creemos ni siquiera en ese bobo que murió por cáncer de estómago diciendo que era Jesucristo hombre. No, nosotros no predicamos eso. Nosotros predicamos lo siguiente. Yo no tengo por qué corregirlo a usted, pero hay alguien que sí lo corrija a usted. Y la corrección de Dios es una corrección que duele, que incomoda, que fastidia. ¿Sí o no? Eso es lo que yo predico. Yo no predico libertinaje. Ningún bautista predica libertinaje. Hágame el favor. ¿Tienen errores? Los bautistas tienen errores, los calvinistas obviamente, pero son los que más se acercan a lo que está tratando de decir la Escritura. Somos escogidos por Él, en Él y para Él. ¿Mm? A uno llamó, a estos también capacitó y a estos también envió. O sea, escogió a cuántos? A 12 mechudos y a esos los capacitó. Y ese es el fundamento que nosotros tenemos como iglesia. Gracias a eso es que nosotros tenemos doctrina. Gracias a la capacitación, o sea, le quedó muy bien capacitado el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. ¿Cometieron errores? Sí, porque la excelencia tiene que ser de Dios. Y de hecho la Biblia no oculta sus errores. Se equivocaron. Eran personas sujetas a pasiones. De hecho, el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No conocemos el aguijón de Pablo. Pero Dios le envió ese aguijón para que se acordara que la excelencia, dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, usted tiene que luchar por conocer doctrina, no escuchar más vagos mensajes, sino alimentar su alma. Usted verá si usted sigue escuchando motivadores, pensadores, gente que mejor dicho le hable de que hay maneras, hay formas. Mire, fortalezca su vida espiritual, su vínculo espiritual para que Dios lo pueda direccionar. Pero si usted sigue escuchando motivadores como Ante Gebel, como ese Temash, como estos otros bobos que aparecen por ahí hablando de las mujeres, de los hombres y un poco de pendejadas, que eso es absurdo que una persona... Mire, de verdad a mí me da mal genio. Porque ¿cómo puede ser que usted no tome la Biblia? ¿Cómo puede ser? Mire, en YouTube, mire, ahí predicador está el pastor Miguel Núñez, excelente maestro. Obviamente van a haber cosas en donde de pronto no estemos de acuerdo en muchas cosas,
el pastor Sugel Michelén, el pastor Juan Manuel Val, el pastor Will Graham, mire, John MacArthur. O sea, hay muchos predicadores, pero usted prefiere escuchar a una persona que le esté dando humanismo, que esté alimentando su carne. Huya de la carne. Porque si usted se somete a la carne, es enemigo de Dios. Por lo tanto, Dios le corrige. Y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Con Dios no se juega. Preste atención. Obviamente, mire, yo no puedo decir hipócrita acá. Yo, por ejemplo, escucho a Yoko y Kenji. Es un motivador, sí, pero eso no lo hago yo superior a lo que a mí me interesa la escritura. O sea, para que yo escuche a Yoko y Kenji, mire, eso es por allá de una vez que otra. Pero yo me centro en la palabra, yo me la paso escuchando predicadores. Yo cuando voy en la moto, bueno, ahorita no puedo andar en la moto, pero cuando voy en la moto estoy escuchando predicadores, estoy analizando personas, estoy pensando en el evangelio, pensando en el reino. Llego aquí a la casa y le digo, amor, mira, esto. Nosotros, nuestro círculo, lo que gira alrededor de nosotros es evangelio, porque ¿qué más? Ahora, usted dice, pero es que usted llamaba a ser pastor, yo no. Ok, le compro esa. Pero si usted se condena, si usted no acude a la cita, si usted no va a la cena del padre de familia, tranquilo, Dios le tiene su reemplazo. Un habitante de calle que tenga el estómago por fuera roto, un frustrado, una persona que no tenga nada, va a ser su reemplazo. Y usted dice, ¿cómo así? O sea, Dios no me escogió. Hombre, aquí no importa si usted es escogido o no. Es bueno, ¿no? Creer que somos escogidos, ¿no? Y yo creo en eso, yo creo que soy un escogido. Pero aquí lo importante es vivir el evangelio. Vivirlo. Entonces el apóstol Pablo le decía a Timoteo, acuérdate de tu madre y abuela, que tenían una fe no fingida. Entonces, una fe no fingida, o sea, hombre, ¿para qué finge? La fe no hay que fingirla. O sea, si usted cree en Dios, búsquelo. Buscar a Dios mientras puede ser hallado, porque es mejor perro vivo que león muerto. Usted dice, ay, me gana mi carne, me da sueño, me da pereza. Sí, es su naturaleza caída. Contra esa naturaleza hay que luchar. Contra eso hay que luchar. Hay que luchar. Entonces el apóstol Pablo decía, recorrer con paciencia la carrera de la fe. Es una carrera que usted, desde el momento en el que conoce, usted empieza a ¿qué? A tener una evolución hasta llegar a ¿dónde? A la meta. Pero si usted se centra más, a ver, digamos que usted va en una carrera, usted va corriendo, pero si había una muchacha en la tarima, una muchacha con la blusa cortica, y usted va corriendo, y la muchacha le hace, y usted se distrajo, pues otros lo van a pasar. Ahora, esto no es una carrera de competencia, sino que posiblemente lo va a desviar. No, yo no puedo pasar sin pedirle el número a la muchacha. Ay, pero es que sin conversar, venga, yo la convierto. ¿Qué madre? ¿Yo no? El pensamiento de nosotros es un pensamiento errado. Esa muchacha lo que va a hacer es sacarlo de la carrera. Ahora, con esto no quiero decir que las mujeres sean malas, ¿no? Porque ahorita me van a decir que no. Yo lo que quiero decir es que lo importante es que usted mantenga los ojos puestos en la carrera. Yo creo que la muchacha al finalizar la carrera también puede estar y también le puede usted dar un autógrafo y le puede pedir el número. ¿Sí o no? Pero si a la mitad de la carrera usted en lugar de seguir corriendo se va a pedirle el teléfono, ¿no creen que es algo tonto? Entonces, permítase usted conocer mejor a Dios. ¿Sí? No lo digo yo. Por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. Y ahorita volvemos otra vez a Romanos. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿es por voluntad de quién? ¿Del hombre? No, es por voluntad de Dios. Lo que yo sí creo es que el ser humano está completamente corrompido y ese era uno de los puntos
fundamentales que decía Juan Calvino. ¿Y por qué está corrompido el ser humano? Usted puede que no le haga daño a nadie, usted puede que se vaya a trabajar a su casa, vaya a trabajar en su empresa, que usted sea un buen marido, que usted trate de hacer las cosas bien, y conozco a muchos así, pero eso no lo va a hacer usted salvo, porque la salvación no es por obras. Entonces, hay personas que creen que es por obras. De hecho, ahorita hay me parece una locura algo que va a hacer la Iglesia Católica, que es canonizar a un muchachito, un muchacho. ¿Cómo se llama este muchacho? Y ya lo tienen allá disecado. Pues bizantino, algo así es que se llama el muchacho. La verdad no tengo en este momento la relación del muchacho, y lo van a canonizar solamente porque un día sonrió. Hizo cosas, una que otra cosas bien. ¿Sí? Sor Teresa de Calcuta también la canonizaron. Se la pasan canonizando y santificando seres humanos. ¿Cuándo el Señor Jesús estableció eso? ¿Cuándo Dios exaltó a un hombre? Nunca. De hecho, hasta los mismos ángeles. Un día vino un ángel y los siervos de Dios llegaron y se lo humillaban al ángel, y el mismo ángel les dijo: no, venga, pónganse de pie, porque yo simplemente soy un mensajero, soy un ángel. O sea, yo no tengo nada para que usted me adore y nada de ese tipo de cosas. Dios no tiene competencia. O sea, quiero que usted le preste atención a eso. ¿Sí? Y cuando usted mira acá, según su voluntad los predestinó. Predestinar, obviamente, es una palabra que tiene que ver con lo que Él va a disponer de ahí en adelante. Él va a predisponer también las obras para que usted ande en esas obras. Lo va a poner a trabajar en el Evangelio, lo va a poner a pensar en el Evangelio. Pero, si usted lo que quiere es corrección, tranquilo, mándele a decir al mensajero que se compró unos güeyes lo más de bonitos y necesita colocarle las nariceras y necesita estar cuidándolos a ellos. Y búrlese de él. Y verá. Refuerzo este punto con lo que pasa con la Santa Cena, ¿no? Hay algo que en la Santa Cena dice: el que come y bebe del cuerpo del Señor sin discernirlo, ¿cierto? Sin discernir el cuerpo, está participando de una mesa que no es la del Señor, sino está comiendo con demonios. Por eso es que muchos ya han perecido y otros tienen graves enfermedades. ¿Qué es no discernir el cuerpo del Señor? No entender lo que Él hizo en la cruz. No entender lo que dice el Evangelio. ¿Sí? Entonces hay personas que está el pastor y empieza a repartir la Santa Cena. Peque, Dios mío, peque. Piedad, piedad, Señor. Y entonces empiezan allá: Señor, sí, Señor, mi culpa, por mi gran culpa. Y empiezan allá. Y reciben la Santa Cena sin tener seguridad de lo que están haciendo, ni entender el pago. Y llegan allí con esa culpa, pero obviamente tienen que aparentar delante de los demás hermanos, porque ¿cómo no va a recibir la cena? El hermano está en pecado, ¿no? Porque allá ya están las hermanitas chismosas, las hermanitas que nunca faltan en las iglesias. Bendito Dios por ellas. Y lo empiezan a mirar a uno: ¿por qué no pasó a recibir la Santa Cena? Ah, se anda en pecado. ¿Sí o no? Entonces, eso pasa mucho. Ay, no, el pastor me está mirando. Y lo que usted está haciendo es metiéndose en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios mira eso como una ofensa, no como algo bueno. Dios dice: usted está recibiendo a mi hijo por conveniencia, por mostrarle una cara a los demás. Eso es fariseísmo, amigo. Entonces, una fe no fingida es necesario tenerla. Aquí no importa nada más sino solamente su vida de creencia con Dios. Una vida no basada en las expectativas económicas, ni en las expectativas sentimentales, ni en la salud. Yo, por ejemplo, estoy enfermo, pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, nada, ninguna expectativa que lo aferre a usted a este mundo. El peor problema es amarse a usted mismo y amar a las cosas de este mundo. Si usted se ama a sí mismo y si usted se considera a sí mismo, obviamente usted se va a aferrar a su sí mismo y a las cosas. Su sí mismo, ¿a qué está aferrado? A la carne, a las experiencias. Entonces usted va a querer aferrarse a lo que primero tengan, ¿dónde? A la mano. Por eso es que cuando usted escucha un mensaje como el de la pastora, que no sé si llamarla pastora, porque de hecho no hay pastoras en el Nuevo Testamento, Yesenia Ten, entonces usted sale: ay, esa mujer habla tan hermoso, es tan bella. Ese mensaje me llegó, me empezó a filtrar, y hay un amigo que dice: uy, yo por esa mujer me convierto al otro lado, me vuelvo amigo de Satanás y empiezo a decir herejías.
Pero hay personas así. ¿Mm? Eso usted llega y escucha antes que, mire, ¿qué persona se duerme escuchando de man? Se man habla hermoso, o sea, de verdad, ¿sí? Ese tipo habla bonito, pero sustancia, contenido bíblico y de que le habla a usted que lo más importante es su salvación. Entonces, ahí es donde yo quiero que usted preste mucha atención a esto. O sea, la salvación es fundamental. Y termino con la salvación, ¿por qué? Porque usted tiene que tener algo en esta barraca vida segura. Y es que si Jesucristo vino a morir por usted, la salvación es algo seguro. ¿Cierto? El que en él cree no ha sido condenado. Mas el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3, 17, 18, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces usted dice, como me dijo de pronto una señora en algún momento, me dijo, Fabián, es que yo lo que quiero comer es mundo. ¿Sí? Yo quiero comer mundo. Entonces no lo quiero seguir escuchando porque quiero comer mundo. Yo, pues ese día me molesté, ¿no? No vaya a creer que no, me ofendí muchísimo y la llamada era por internet, ¿sí? Por WhatsApp. Y posiblemente si lo hubiera tenido al frente le meto un bibliazo por la cabeza. No, mentiras, no. Pero si hubiera tenido toda la intención, tengo que decirlo. Y es que para las personas esto es un tema simple, pero no es un tema simple, es el tema. No es cualquier tema. Tanto es así que los predicadores arminianos, muchos de ellos los carismáticos, porque los pentecostales son nuestros hermanos, a pesar de que tengan algunas otras cosas de diferencias, hay muchos pentecostales que verdaderamente son siervos de Dios, hombres y mujeres de fe. Pero hay unos que hay, padre. O sea, usted tiene las redes sociales a su disposición. Y ahí cuando usted mira, les interesa el carro, la casa y la beca. ¿Cómo le pueden sacar el dinerito a las personas? No les interesa la salvación. La salvación, mi querido amigo. O sea, usted debe centrarse en la salvación, porque Dios va a establecer su gracia, pero también va a venir con su justicia. Y eso no lo va a hacer arbitrario. El arbitrario es usted, porque aún conociendo la verdad, prefirió irse a cuidar a su esposa o a los bueyes y a ponerle cualquier excusa al Señor. Véalo de la siguiente manera. Si Él se hace llamar el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí o no? Les hago yo a ustedes una pregunta. ¿Qué pasaba en la antigüedad cuando usted no asistía delante del rey cuando el rey lo mandaba a llamar? ¿Mm? ¿Qué sucedía? Su cabecita era cortada y puesta en una lanza a la entrada de la ciudad. Como ejemplo. Ay, pero ese no es Dios. ¿Y usted cómo sabe? Porque bueno, no les va a poner las cabezas en lanzas. Los va a chamuscar eternamente. Entonces, yo no entiendo mucho por qué las personas dicen Señor, mi Rey, y son todos poéticos. Ay, yo escucho a veces oraciones más bonitas. Ay, Señor, Rama, Cándara, Vasaya, y eso, ay, Padre amado, Rita, saca la bazuca, livinca la vaquita, salta la baranda, recoge la manga, Señor, mi Rey eterno, sí, amén, aleluya, yo te voy a obedecer, porque yo no ando en tinieblas. Y entonces usted los escucha, y usted dice, esa persona es tremendamente espiritual. ¿Mm? Y usted dice, niveles, hay niveles de niveles, dijo el Monpirri Pedro Coral. Hay level de level, papá. O sea, hay unos niveles de niveles que uno dice, esas personas andan levitando, pero Dios los llama. Y cuando los llama, ¿qué hacen? Ay, no. Señor, tuve miedo y escondí las dracmas. Porque tú eres un Dios fuerte y celoso, que cosechas donde no siembras. ¿Mm? Entonces, cuando está esa parábola de los talentos, a mí me parece tan absurdo ese pensamiento, porque lo primero que le dice el Señor, tú sabiendo que yo cosecho donde ni siquiera siembro, o sea, que verdaderamente todo lo que yo toco se convierte en prosperidad, en bendición, ¿por qué no hiciste lo que yo te mandé a hacer? Porque usted se pone
a fijarse en los bueyes, en su pareja, en su vida, secularmente en todo, cuando Dios está esperando que usted asista al banquete. Entonces, tranquilo. Finalmente Dios ya le tiene a cada persona su recompensa. Y la recompensa se la va a dar a usted al 30, y no estoy hablando del dinero, hacia el 60 y al 100 por uno. Ese versículo en donde Dios dice que todo lo que el hombre sembra de eso también cosechará, y en donde usted debe, cuando traiga, el Señor le va a multiplicar todo lo que usted dé al 30, al 60 y al 100 por uno. Está hablando no solamente del dinero, mi querido amigo. De todo lo que el hombre sembrare, de eso también va a cosechar. Entonces, la salvación es lo importante. Usted es salvo por gracia. El que usted crea que es escogido o no, en este momento usted es algo que a nosotros se nos escapa de la cabeza. Y esto ha causado un problema teológico del señor Juan Calvino, que fue el primero que lo puso, y después del señor Arminio, que después lo arrestaron y si no estoy mal lo mataron por ser hereje, por haber dicho de que no era por soberanía de Dios, sino que el ser humano tenía la posibilidad de ser salvo o no a través de sus obras. No estoy de acuerdo con lo que le hicieron a él, y tampoco al grupo que también lo empezaron a seguir a él. Yo lo único que sí le voy a decir a usted es que usted debe de tener cuidado con cómo usted piensa de Dios. Porque la escritura en Juan dice, pero si usted viendo la necesidad de su hermano cierra su corazón, ¿ha negado qué? La fe. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta vida a nosotros nos toca portarnos a la altura del rey que nos llamó. ¿Sí? Y seguir lo que él dice. Dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, obviamente usted debe tratar de llevar una vida como bien, no perfecta, porque perfecto solamente el Señor Jesús. ¿Cierto? Y sobre todo entendiendo de que si usted es llamado por Dios y hijo, y si le está permitiendo escuchar este mensaje, si usted se equivoca, no hay problema, porque eso es como cuando usted va por un camino, hay un hueco ahí, usted se cayó, se equivocó. ¿Sí o no? Se equivocó. Tuvo un traspiés. Y otra cosa es practicar el error. Entonces, el que practica la verdad, dice Juan 3:19, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Mas el que practica la mentira no viene a la luz porque sus obras no son hechas en Dios. Entonces, es fundamental que usted se vaya con este pensamiento para su casa. Las personas que me están viendo allí al otro lado de la pantalla, entender lo siguiente: lo importante es seguir a Jesucristo, amar el evangelio, ser conscientes de que esto es una carrera y de que yo no me puedo dormir en los laureles. No puedo andar bosteciando pensando de que Dios toda la vida me va a tener paciencia porque soy un mañoso que vengo de otra iglesia en donde yo me dormía en esa otra iglesia. No, si le están enseñando sana doctrina, si le están enseñando doctrina, si usted está aprendiendo bien las cosas, lea la escritura, eso sí, evalúeme. Cada predicación que yo haga me deben evaluar. Si yo estoy al pie de la letra conforme a eso y si estoy siguiendo un contexto como lo vieron a continuación, como lo vieron anteriormente, ¿no? Es fundamental de que usted tenga una vida correcta de fe. Si usted se está equivocando, si está sujeto a pasiones, si usted es una persona que no ha podido vencer su carne, le tengo una buena noticia. La escritura dice que él, a través de su sacrificio, le quitó las llaves a la muerte. Imposibilitó a Satanás de mantenerlo a usted esclavo. Usted ya no es esclavo, ahora usted es libre. ¿Cuál es la excusa? La excusa es suya. Es que me da pereza leer la Biblia. Es que me da sueño. Es su naturaleza caída. Luche contra esa naturaleza caída. Porque esa naturaleza caída es del primer Adán. Y esa naturaleza caída no le pertenece al segundo Adán, que es Jesucristo. El segundo Adán, que es Jesucristo, ha derramado de su espíritu para que toda persona que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que en él crea. Y si usted cree en Jesucristo, puede tener vida eterna, plenitud, paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz increíble. ¿Cuál es esa paz? La paz que le dice que a pesar de que usted esté en la inmunda, de que esté muy mal, usted tiene esperanza. Y que esa esperanza es Jesucristo. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. No te olvides compartir, dale me gusta. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.